Gracias, Señor, por permitirnos estar estudiando tu palabra desde hace tiempo, Señor. Y gracias porque tú has sido fiel al darnos un lugar, Señor, al permitir que sigamos viniendo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te ruego, Padre Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos, capítulo 14. Vamos a empezar en el último versículo. Si se acuerdan, terminamos la semana pasada viendo a Pedro que después de negar a Jesús varias veces en distintos lugares ahí en el patio, la última vez Jesucristo ve a Pedro, ¿no? Lo mira a los ojos y Pedro entonces recuerda las palabras que Jesús le había dicho. Jesús le había dicho, me vas a negar, y recuerda eso y dice al final del versículo 14, pensando en esto, lloraba. ¿Y por qué lloraba? Acompáñame a Lucas, capítulo 12. Versículo 8. Estas son palabras de Cristo. Lucas 12, 8. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces yo creo que Pedro se acordaba de estas palabras. Todo aquel que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Y Pedro realmente estaba viviendo una situación terrible. O sea, él había negado a Jesucristo y sabía que estaba perdido. Y que a partir de aquí lo único que le restaba era esperar la llegada al infierno, porque había negado a Cristo. Y eso significaba que Jesús iba a negar su nombre delante del Padre también. Y ¿te imaginas si te encontraras en ese momento? O sea, en el que ves tu vida y dices, o sea, se acabó. Hice lo que necesitaba para ya apartarme para siempre de Dios. ¿Te imaginas si un día, o sea, no sé si te ha pasado, que piensas, de plano, ya perdí la salvación, ya se acabó para mí? O sea, de aquí hasta el final no importa lo que me pase, porque toda la eternidad voy a estar separado de Dios y perdido. Y Pedro, conociendo esto, lloraba. Y lloraba, yo me imagino llorando. No sé si alguna vez has hecho algo y de plano la regaste contra alguien y lo lastimaste, o hiciste algo que ya no tiene remedio y llorabas. O sea, yo recuerdo desde niño cosas así. Había una canción, en aquella época no habían discos compactos y no había internet. Hoy en día realmente puedes encontrar lo que quieras. Incluso canciones que tú escuchaste de niño, que ya casi ni te acuerdas, te metes en internet, la buscas y la encuentras, de alguna manera. En esa época no. Y menos en Bolivia, cuando estábamos saliendo de una época muy difícil en la economía, no habían tiendas de discos. Y había una canción de un cantante argentino que se llama Piero, que a mí me gustaba mucho. Y un amigo me prestó el cassette, ¿no? Y me dijo, aquí está, ¿no? La escuché, y yo no tenía para grabar de cassette a cassette. Y otro amigo sí, y le dije, ¿me puedes grabar este cassette? Claro que sí, ¿no? Ah, no, ni siquiera, no tenía para comprar un cassette. Tenía un cassette que tenía un espacio en blanco, entonces me iba a grabar esa canción. Pero mi amigo la hizo al revés. Grabó el cassette blanco en el cassette que estaba grabado. Y cuando llegué a mi casa y quise escuchar mi cassette, no sonaba nada. Y puse el otro, y en el lugar donde estaba la canción que quería, quedó en blanco totalmente. Y me sentí perdido, era algo muy valioso para mí. Y yo me acuerdo, tendría 10 años, yo creo, y lloraba en mi cama, o sea, ya no hay vuelta atrás. O sea, en un cassette no es como control Z para recuperar el archivo no, cuando ya se borró para siempre. Y ahora imagínate eso, pero multiplicado por 100 millones, o sea, algo que ya no lo puedes volver a recuperar jamás. Y Pedro estaba en esa situación. Y nosotros estábamos en esa situación. Yo llegué a Cristo, les platiqué cuando pasamos por Marcos 3. Y yo había blasfemado muy fuerte y un amigo me había dicho, mormón él,
Me decía, Dios no puede perdonar ni el asesinato ni la blasfemia. Y yo sentía que ya, o sea, realmente ya, ¿qué valía vivir? Y cuando vimos en Marcos 3 lo que era el pecado imperdonable y todo esto, para mí fue, wow, fue un descanso. Recibí a Cristo como mi Señor y mi vida empezó a cambiar. Pedro está en ese punto. Y Jesús va a hacer lo necesario para sacar a Pedro de ese hoyo en el que está. ¿Te imaginas a Pedro cada día cuando el gallo cante, el día siguiente, y al día siguiente cuando el gallo cante, y al día siguiente cuando el gallo cante? ¿Cómo iba a estar recordando esto? Bueno, Jesús hizo algo para remediarlo. Capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. ¿Recuerdas que vimos la semana pasada que Jesús comparece ante 3 concilios distintos? ¿Sí? Uno en casa de el suegro de Caifás, en la noche. Otro en casa de Caifás, de noche. Y esos 2 juicios no son válidos porque son hechos de noche. Y un juicio tenía que ser a la luz del día para que sea un juicio válido. Entonces, muy de mañana, tienen un consejo. Ya de día, este es el válido. Y vuelven a hacer lo mismo. Y lo vimos la semana pasada, este juicio, el que es en la mañana, está en Lucas 22, versículo 66. Ya lo tienes apuntado. Entonces, es esto lo que sucedió ahí. Y después de este juicio en el que vuelven a condenar a Jesús, dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Es increíble, Jesús atado. Ahora, realmente, para citar lo que la Biblia dice, las cuerdas que ataban a Jesús no eran estas, porque Él era Cristo. Él es Dios. Las cuerdas que ataban a Jesús son estas cuerdas de amor que Él amaba. O sea, Él estaba atado por el amor a nosotros y por eso no se fue y por eso no decidió seguir. Y al igual que el capítulo 14, Marcos hace solamente un resumen. Entonces vamos a estar viendo otros evangelios para tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo en este momento. Y llevan a Jesús con Pilato y va a comparecer Jesús 3 veces también ante 3 tribunales de los gentiles. 2 veces con Pilato y 1 vez con Herodes. La primera vez es esta, llegan con Pilato y lo entregan. Acompáñame a Juan 18 y otra vez pon una marca ahí para que, porque vamos a estar regresando mucho a Juan 18. Juan 18, versículo 29. Es esta misma escena, pero Juan nos va a dar alguna información extra. Desde el versículo 28, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Esto es donde estaba alojado Pilato en ese momento, era como un cuartel. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Si un judío entraba en casa de un gentil, ya estaba contaminado ritualmente y entonces no podía celebrar la Pascua. Entonces llegan los fariseos y muy religiosos, dicen, no puedo entrar porque no voy a poder celebrar la Pascua que me manda mi Dios. No tuvieron ningún problema para conseguir testigos falsos, para mentir, para hacer un juicio totalmente fuera de ley. Pero a la hora de, no, porque si entro me van a ver y no voy a poder comer la Pascua. Verso 29 de ahí de Juan 18. Entonces salió Pilato a ellos. ¿Te imaginas? El pobre Pilato llegaron muy de mañana y encima le dicen, sal porque no vamos a entrar. Y Pilato sale y les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que él iba a ser levantado? En Juan lo dice, seré levantado y atraeré todos a mí, hablando de la cruz. Jesús no podría ser muerto apedreado porque esa no era la profecía. Y los judíos no sabían, pero estaban cumpliendo una profecía. Entonces van donde Pilato, pero no van a pedirle, haz un juicio. Van a pedirle, queremos que lo mates. No nos importa el juicio, no nos importa la verdad. Nos importa que este hombre sea asesinado. Regrésate
a Marcos y deja una marca ahí en Juan 18. Marcos 15, versículo 2. Después de esto, después de este diálogo que tiene con los judíos, Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, Jesucristo, le dijo, tú lo dices. Y esa es una forma de aceptar lo que está diciendo Pilato. O sea, es una forma de decirle, sí, tú lo dices. Verso 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y acompáñame a Lucas. También deja una marca en Lucas 23, que vamos a estar regresando ahí mucho. Lucas 23, versículo 2. Es misma escena, pero ahora desde el punto de vista de Lucas. Dice, comenzaron a acusarle ante Pilato, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Eso es falso. Y que prohíbe dar tributo a César. Eso también es falso. Diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. ¿Te das cuenta? Es la misma escena. Verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Galilea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, Pilato lo declara justo y lo va a declarar inocente 3 veces. Y ellos empiezan a decirle, desde Galilea él está haciendo una revolución. Verso 6 de ahí de Lucas 23. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes era uno de los tetrarcas, estaba encargado de la región de Galilea, y ese tiempo estaba en Jerusalén. Entonces Pilato dice, pues, ¿sabes qué? Llévenselo a Herodes. Y entonces ahí en Lucas 23 nos dice que cuando llega con Herodes, verso 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Te das cuenta? Herodes quería conocer a Jesús. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba ¿qué? Verle, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesucristo estuvo callado todo el tiempo. Verso 10 ahí de Lucas 23. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Esto es, se hizo la burla de él, vistiéndole de una ropa espléndida. Esto es una ropa magnífica, una ropa lujosa. Y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús, hasta entre estos dos logra hacer algo bueno, simplemente con estar entre los dos. Pilato y Herodes, y son personas que son injustas, son personas que no están buscando a Dios, pero Jesús puede hacer que se restaure una amistad. Y a veces me pregunto por qué nosotros no permitimos que Jesús haga eso entre personas de la misma iglesia, cuando estamos peleados, y no, es que lo que pasa es que fulanito me dijo, fulanito me hizo, y a pesar de que somos personas que están buscando a Dios, no dejamos que Dios haga esto que sí pudo hacer en 2 reyes totalmente perversos. Entonces, después de estar con Pilato, Jesús es enviado donde Herodes. Después de estar con Herodes, es regresado a Pilato. Regrésate a Marcos 15. Marcos no nos cuenta esto que sucedió con Herodes. Y está entre el versículo 3 y el versículo 4. Por eso ahora regresamos al versículo 4 y es cuando ya regresa de estar con Herodes. Verso 4 de Marcos 15. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira, de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué Jesús no respondió aquí? Yo creo que nos da un patrón muy importante a seguir. Jesús sabía que él era inocente. Jesús sabía que Pilato sabía que Jesús era inocente. Porque más adelante, ahí en el versículo 10 de Marcos 15, dice, hablando de Pilato, que conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Jesús sabía que era inocente
Pilato sabía que era inocente y Jesús sabía eso. Entonces es como que dice, ¿por qué voy a hablar? Yo sé que soy inocente, tú sabes que soy inocente, no necesito hablar. Y creo que eso nos da una pauta de conducta. Muchas veces, no sé si tú alguna vez, pero seguramente has sido difamado, alguien ha dicho una mentira sobre ti, alguien ha puesto palabras en tu boca que no son ciertas, y tú empiezas a tratar de ganar la discusión no, pero que me lo diga en mi cara y que ve. Si tú sabes que eres justo, si tú sabes que no hiciste esto, y el que te acusa sabes tú que él sabe que no lo hiciste, deja que Dios te defienda. Tú cállate la boca. En serio. Hace unos años yo tuve que vivir eso y me acusaron de muchas cosas. O sea, realmente me acusaron de todo y tenía enfrente de todos la culpa de todo. Y yo puedo ser muy venenoso. Y tenía en mi mente, en mi boca así, 6 cosas que podía decir para defenderme, y no solo para defenderme, sino para atacar a la persona que me estaba diciendo, y no solo atacar, sino dejarla humillado, o sea, destrozar a esa persona. Pero justo esa época estaba leyendo Salmos, y como David dice, Señor, tú defiéndeme, tú defiéndeme, tú defiéndeme, y en ese momento, mientras yo escuchaba nada más que me decían, eres esto, has hecho esto, has provocado esto. Y yo nada más escuchaba que Jesús me decía, tú cállate, tú cállate. Aguanté todo eso, pedí perdón, y fue el Espíritu Santo realmente, porque en mi carne yo quería saltar a la yugular. Pero hoy, a 3 años de eso, realmente puedo ver que fue lo mejor y lo más sabio que pude haber hecho, porque pude haber abierto más heridas y hoy estaríamos todavía en una época difícil, siendo que ya no es así. Confía en Dios. Si tú sabes que eres justo, si tú sabes que eres inocente, y el que te acusa sabe que eres inocente, tú deja que Dios se encargue de lo demás. Está ahí frente a Pilatos. Acompáñame a Juan 18. Juan 18, otro punto de vista de esta misma escena. Juan 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le vuelve a preguntar. Y aquí sí Jesús le responde. Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, ¿eres rey? Y Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, por segunda vez. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron a voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces por segunda vez Pilato lo declara inocente a Jesús, enfrente de todos. Regrésate a Marcos 15. Vamos a ir peinando así todo en general y luego vamos a regresar sobre algunos puntos ahí en medio. Versículo 6 de Marcos 15. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido un homicidio en una revuelta. O sea, Barrabás no era un homicida cualquiera, era lo que hoy podría ser como uno de los de la ETA, era como un terrorista, alguien que había hecho una revuelta y en medio de la revuelta habían asesinado a alguien, probablemente un romano.
y entonces había sido encarcelado él con todos los que se habían sublevado. Entonces, porque muchas veces pensamos que pidieron un asesino. Bueno, era un asesino, pero ellos lo veían bien, porque era alguien que sí estaba tratando de hacer algo que Jesús no. Jesús no estaba tratando de conquistar el reino terrestre, quitárselo a los romanos. Barrabás sí. Barrabás estaba intentando recuperar el reino el reino judío, arrebatarle el trono a Roma y devolvérselo, y lo estaba haciendo con armas humanas. Y por eso piden que se suelte a Barrabás, ahí en el versículo 8. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho, o sea, que le soltaran un preso. Verso 9. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato ya ve que los sacerdotes quieren asesinar a Jesús y sabe que es por envidia. Le habla al pueblo y le dice al pueblo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús? Porque sabía que Jesús era inocente. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? La gente empezó a pedir a Barrabás. La gente empezó a gritar: queremos que sueltes a Barrabás. La Biblia es increíble. ¿Sabes qué quiere decir Barrabás? Bar quiere decir hijo. Y Abba quiere decir padre. Barrabás quiere decir hijo del padre. Y ellos prefirieron al hijo del padre equivocado. Está Jesús, el hijo del padre, y está Barrabás, también hijo del padre. De hecho, algunos historiadores dicen que Barrabás se llamaba Yeshua Barrabás, o sea, Jesús, hijo de Dios. Y es increíble que en ese mismo momento está Jesús, hijo de Dios, el verdadero, el real, el Jesús, el Mesías, el hijo del Dios verdadero. Y otra persona que se llama Jesús, hijo de Dios, hijo del Padre. Y los judíos prefieren a Barrabás. Y Pilato les pregunta: ¿y qué hago con el que llaman rey de los judíos? Verso 13. Y ellos volvieron a dar voces, empezaron a gritar: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. No pueden dar una respuesta. ¿Qué mal ha hecho? No hay razones. Simplemente crucifícale. Verso 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, esta es la razón por la que Pilato accede, por satisfacer al pueblo. Teniendo a Jesús enfrente, decide agradar al pueblo. Queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Esto hace un resumen, porque lo van a azotar a partir del versículo 16. Nos describe cómo va a ser el azote y cómo va a ser la crucifixión. Verso 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Cuántos serían en la compañía? Probablemente 100. Un centurión era el que estaba encargado de 100 soldados. Probablemente eran 100 personas que estaban ahí, convocados para torturar a Jesús. Y le vistieron de púrpura, que habla de una tela, color púrpura, una especie de túnica. Y poniéndole una corona, y púrpura es el color también, que representa la realeza, como una capa color púrpura. Ten en cuenta que aquí Jesús ya ha sido golpeado, abofeteado. ¿Recuerdas en casa de Caifás? Fue golpeado, fue abofeteado. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Se burlaban de él. ¿Qué manera de burlarse? Le hicieron una corona de espinas,
y se la clavaron, se la pusieron en la cabeza. Y la Biblia es impresionante. En Génesis capítulo 3, cuando Adán cae en pecado, y Eva también ha caído en pecado, y viene Dios y le dice a Eva, a Adán le dice, ¿qué hiciste? Y él dijo, pues la mujer que tú me diste, le echa la culpa a Dios, la mujer que tú me diste me dio de comer el fruto prohibido. Y va con Eva y le dice, Eva, ¿qué hiciste? Y le dice, la serpiente me engañó. Y le dice a la serpiente, pues serás maldita y te arrastrarás sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego va con la mujer y le dice, tendrás tus hijos con dolor y otras cosas. Y luego va con Adán y le dice, ¿sabes qué? Por culpa tuya la tierra será maldita. Tú vas a sembrar, pero van a haber cardos y espinos. Antes de eso no habían espinas en el jardín de Edén. Génesis 3, versículo 18, es en el momento en el que Dios le dice a Adán que a causa del pecado ahora habrán espinas. Y Jesús, en una forma simbólica, tiene ahora este resultado del pecado dentro de su propio cuerpo. El pecado, las espinas que son fruto del pecado ahora son puestas y es su corona porque Él se va a glorificar venciendo el pecado que está en la tierra. Y empiezan a burlarse de Él, le escupen, lo golpean con una caña, le hacen reverencias. Verso 20, después de haberle escarnecido, o sea, de haberse burlado, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. No nos muestra Marcos aquí, pero Jesús fue azotado. Se daban 40 latigazos, menos uno por misericordia. Y esos latigazos no eran con un látigo sencillo, eran de cuero. Tenían huesos amarrados dentro del cuero y en la punta tenían unas bolas o pedazos de fierro, de modo que cuando se daba el latigazo, el fierro golpeaba y así causaba pues hematomas y el cuerpo era golpeado, era molido con estos fierros y los huesos se enterraban en esa piel y luego rasgaban todo. Aquí en México, en el centro, en el Museo de la Inquisición, si tú vas puedes ver esos látigos. Ahí no son historia, no es ficción, es real. En la película La Pasión, que salió hace unos años, si fuiste a verla, la escena que se ve ahí, yo creo que se quedó corto a lo que realmente era. El prisionero era puesto de espaldas y amarrado hacia adelante, de modo que la espalda se tensaba por completo para recibir los 39 golpes. Después de eso era desamarrado y literalmente caía en una especie de nata de su propia sangre. Después de haberle azotado, es que sucede todo esto, que le ponen la manta, le ponen la corona, lo empiezan a golpear, se empiezan a burlar y luego le quitan este vestido de púrpura. Yo no sé si alguna vez te has quitado una curita cuando todavía hay herida y esa herida se ha pegado un poco a la curita. Ahora imagínate eso en toda la espalda de Jesús. Verso 21. Y lo sacan para crucificarle. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Después de todo esto, Jesús sale cargando la cruz como tenía que ser. Eso nos lo dice Juan. Sale cargando su cruz, pero un poco más allá Jesús mismo se desvanece y cae. Está tan débil Jesús, 100% Dios, pero 100% hombre. Cae, exhausto, herido, y los romanos tenían autoridad para decirle a alguien que estuviera pasando por ahí, ayuda, toma la cruz. Y agarran a esta persona, Simón de Cirene. Cirene es una zona al norte de África.
Eh, a lo mejor había ido ahí por la Pascua y no sabía quién era Jesús, a lo mejor nunca había oído de Jesús, y de pronto está pasando por ahí y se encuentra con esta situación y se ve cargando la cruz de Cristo. Vamos a rezar sobre algunas cosas como esta más adelante. Y carga Simón de Cirene, carga la cruz y la lleva. Verso 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota en griego, Calvario en latín, calavera en español. Este lugar, no sé si te acuerdas, ya había sido escenario de otro evento. Génesis 22. Vamos a Génesis 22. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dice Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Tierra de Moria, este lugar es el mismo lugar que más adelante se va a llamar Gólgota. Y ofrécelo allí en holocausto. Dios le está diciendo: Abraham, lleva a tu hijo y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy temprano. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este capítulo, Génesis 22, es la primera vez que aparece la palabra amor en alguna de sus conjugaciones. En el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Es la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia. ¿Y cuál es el contexto en el que aparece? No aparece en un contexto romántico de hombre-mujer, sino en el contexto de un padre que está yendo a sacrificar a su hijo. Verso 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, estas maderas, y las puso ¿sobre quién? Sobre Isaac, su hijo. La misma escena que está sucediendo en el Calvario había sucedido aquí. Un padre yendo a entregar a su hijo. Jesús salió cargando la cruz. Abraham pone las leñas sobre Isaac. Isaac está cargando el leño que va a ser donde va a ser sacrificado. Y Abraham, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y si tú tienes una Reina Valera 95, tristemente la versión 95 y las posteriores, de un plumazo quitaron algo que es importantísimo. No dice ahí: Dios proveerá un cordero para el holocausto, sino dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y eso se está cumpliendo aquí en Marcos 15, donde estamos, que también está un padre yendo a entregar a su hijo, que va cargando el instrumento por el cual va a ser sacrificado. Pero ahora, recuerdas que en Génesis 22 Dios le dice a Abraham: no extiendas tu mano sobre el niño, sobre el muchacho, porque sé que me temes, sé que me amas. Entonces, pues, voltearon y vieron que un carnero, no un cordero. El cordero recién está siendo suplido aquí en Marcos 15.
Y en Marcos 15 Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yendo a ser crucificado. Ahí, en Gólgota, en el lugar de la calavera. Marcos 15, verso 23. Y le dieron a beber, ya está crucificado. La crucifixión era una muerte cruel. No morías, estaba diseñada para que tu muerte sea lenta. No morías por la sangre, el estrés era durísimo. Después de haber sido azotado, Jesús es puesto sobre la cruz, clavado, y el asunto es que la muerte venía por asfixia muchas horas después, porque al estar tu cuerpo en esta posición, era necesario que tus piernas estén ejerciendo fuerza para que puedas respirar. Y en el momento en que tus piernas se cansaban, nuevamente caías, y eso te impedía respirar, y tenías que nuevamente volver a hacer fuerza con tus piernas, y podías estar en eso muchas horas, y era una muerte lenta y una agonía dolorosa, porque cada vez que te movías, se movían los clavos, se movían tu espalda contra la cruz, todas las heridas, literalmente todo el cuerpo estaba sufriendo. Verso 23 de Marcos 15. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Esto era una especie de analgésico, si vale el término, de atenuador, o sea, era para que le doliera menos, era como un anestésico. Mas él no lo tomó. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir, iba a pasar por todo esto, de modo que nadie en la tierra pudiera decirle: tú no sabes lo que yo he vivido. A ti te dieron un anestésico cuando estabas en tu dolor. Y Jesús vivió todo esto para que cuando tú le dijeras: es que Señor, estoy en esta situación, Jesús te diga: yo ya la pasé, deja que yo cargue lo que estás sufriendo. Para que todos pudiésemos identificarnos con Él. Verso 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Este es el cumplimiento de lo que nos dice el Salmo 22. Verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Verso 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y la cruz que él estaba usando era la cruz que era destinada por Barrabás, para Barrabás. Barrabás tenía que estar. Si hay alguien que puede decir Jesús tomó mi lugar, literalmente era Barrabás. Barrabás iba a estar en esa cruz. Y Jesús tomó su lugar entre los dos ladrones. Y se cumplió lo que dice la Escritura: fue contado con los inicuos. Acompáñame a Lucas, capítulo 23. Lucas nos muestra un poco más esta escena. Versículo 39. Lucas 23, 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y se voltea y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. No es ironía, pero no conozco ningún caso en la Biblia. Si tú lo conoces, o sea, no estoy hablando irónicamente, o sea, si tú lo conoces, en verdad, muéstrame a alguien que haya recibido la salvación en el último instante de su vida. ¿A qué voy? Dios lo puede hacer, claro que sí, pero no dejes para después tu salvación. Hoy es el día de salvación. No sabes si saliendo esas puertas se acabó tu tiempo. Vamos a regresar sobre eso también. Verso 29 de Marcos 15. Y los que pasaban
Le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Me encanta que Dios no contesta todo lo que le pedimos. ¿Te imaginas si Jesús hubiera aceptado todas estas peticiones? Sálvate y sálvanos. Bájate y sálvanos. Si Dios hubiera aceptado todo lo que le pedimos, ahorita estaríamos condenados. Por eso, cuando tú oras, no puedes orar para decir lo que Él tiene que hacer. Más bien ora para preguntarle cuál es el propósito y que te diga qué es lo que tú tienes que hacer para glorificarle en medio de esta prueba. Verso 31. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los fariseos todavía no entendieron nada. Número 1, chécate el orden. Ellos quieren ver y creer. Y ya hemos visto a lo largo de todo el libro que la fe no es por ver, sino por oír la palabra de Dios. Y después que has creído, Dios te permite ver cosas que nunca antes habías visto. Pero es en ese orden en el que sucede. Ahora, le dicen, bájate y vamos a creer. Déjanos ver que te puedes bajar y vamos a creer. Unos días después Jesús se va a levantar de la tumba. Es un milagro mucho más grande que bajarse de la cruz. Y aún así, no creyeron. Y en Hechos los vemos persiguiendo a la iglesia. No pueden negar la resurrección, pero sí pueden perseguir a la iglesia. Verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto ya es la cumbre. Jesucristo siempre se refería a Dios como Padre. Padre, la hora ha llegado. Padre, te pido. Pero en este momento, Jesús clama a gran voz, con angustia tal vez, y empieza a decir, Dios mío, ya no Padre, sino Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2 Corintios nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, no pecador, lo hizo pecado. Jesús ahí en la cruz, en este momento, Dios carga sobre él todo el pecado del mundo y Jesús es hecho pecado. Dios es santo, santo, santo y no puede estar en la presencia del pecado. En ese momento Dios entonces tiene que darse la vuelta. Dios el Padre y Jesucristo siempre habían sido uno, nunca se habían separado, siempre habían estado unidos desde la eternidad. Pero en este momento, en toda la historia del universo, Dios el Padre se separa y tiene que darse la vuelta porque Jesús está hecho pecado, está cargando con el pecado de todos nosotros. Que es el estar separados de Dios por toda la eternidad. Él lo paga en ese momento. Y el Padre se separa y Jesús se siente solo. Y tiene que gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora no creo que esté gritando solamente de desesperación, sino está marcando que en este momento está sucediendo esto, para testimonio de todos los que estaban ahí. Verso 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, esto era algo para hidratarlo, y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Me encanta, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar.
Jesús es Dios. Jesús determinó el momento exacto en el que tenía que morir. O sea, no murió porque se desangró, no murió por eso, decidió entregar su vida. Él es Dios, Él decidió, ninguno de nosotros puede decidir cuándo morir. Incluso si te pegas un tiro, no decides si vas a morir. Pero Jesús sí, Él puso su vida, Él decidió morir en este momento. Acompáñame por favor a Juan 19. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esto quiere decir pagado totalmente. Se cumplió, consumado. Jesús no necesitaba estar más tiempo en la cruz. Se había cumplido todo, había pagado el precio de nuestros pecados. El Padre había descargado sobre Jesús toda la ira, todo el juicio, se había apartado. Y entonces Jesús puede decir, consumado es. Y entregó el Espíritu. Verso 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, a Jesús, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dos cosas. El velo no era, yo antes pensaba que el velo era como una tela de tul, así, bien bonita. No, era como una alfombra gruesa, hecha de varias capas, el velo del templo. Y ese velo que separaba, en el templo teníamos el lugar santo, que era donde podían entrar los sacerdotes, el velo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Detrás del velo, en el tabernáculo y en el templo de Salomón, estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, esa arca que tenía en la tapa dos querubines. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba una jarra con maná del desierto y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y el sumo sacerdote entraba hasta donde estaba el arca con la sangre para pagar los pecados de todo el pueblo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca. Hebreos nos dice que Jesús entró al templo, no a este hecho de manos, sino al verdadero que está en el cielo. Cuando está Moisés haciendo los planos para el templo, Dios le muestra el templo del cielo y le dice, haz las cosas como las estás viendo. Y lo que vemos aquí es como una maqueta de lo que está en el cielo. Y Jesús entra al lugar santísimo del templo del cielo, no con sangre de un animal, sino con su propia sangre, para purificar y hacernos limpios de los pecados una vez y para siempre. Y entonces, cuando está hecho esto, el velo que separaba al hombre del lugar santísimo se rasga de arriba a abajo como seña que es Dios el que lo está haciendo. Se rasga y ahora ya no hay velo, y el escritor de Hebreos nos dice, entremos pues confiadamente hasta el trono de la gracia. Ya podemos entrar hasta el Padre a través de Jesucristo. Y se abre el velo. Y el centurión casi acierta, porque dice, este hombre era hijo de Dios, cuando ese hombre es, porque está vivo, ahora está vivo. Verso 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, víspera del día de reposo, o sea, recuerdas que el día de reposo no inicia el sábado, sino el viernes en la noche. Viernes en la tarde, al caer el sol, inicia el sábado para los judíos. José de Arimatea, miembro noble del concilio, o sea, era uno de los fariseos, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto
y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. El centurión tuvo el conocimiento y entonces pudo salir, ¿no?, de la tumba y escapar. Y entonces ahí se casó con María Magdalena y empezó a tener un hijo y todas estas cosas que vienen, perdón que lo vuelva a decir, en un libro que es un insulto no solo al cristianismo, sino a la inteligencia del ser humano. Este libro es el Código da Vinci. Perdón que lo diga así, no son mis palabras. Un ateo, Nicolás Alvarado, un intelectual muy importante en México, ateo, Nicolás Alvarado, hizo la mejor crítica que yo he oído del Código da Vinci. Dijo, el Código da Vinci no lo leí y no me gustó, porque es literatura barata. Y es triste ver que hay gente que piensa que el Código da Vinci, ahí está aprobado, Jesús tuvo hijos, ¿dónde está aprobado? En el Código da Vinci, órale. Está aprobada la vida en otros planetas, el Principito lo declara. O sea, es absurdo, es absurdo. Jesús, después de los golpes que sufrió, después de la crucifixión, después de todo esto, según esta gente, en la tumba, en el frío de la tumba, después de estar envuelto en especies aromáticas, despertó 3 días o 2 días, sin agua ni comida. Se levantó, se desenvolvió de esas mantas, las dobló, salió, movió una piedra, él solo, que pesaba varias toneladas, peleó contra los centuriones y los soldados que estaban guardando la tumba, y luego fue y se casó con María Magdalena. O sea, no insultes mi inteligencia. Un centurión estaba entrenado para ver cuando un cuerpo estaba muerto. Y le pregunta a Pilato, ¿ya murió? Verso 45. Y el centurión le informa que sí. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ese es el precio. Eso es lo que cuesta amarte. Eso es lo que cuesta amarme. Si tú crees que eres una persona, pues la gente se encariña conmigo. Sabes que lo que cuesta amarte es la sangre de Cristo. La sangre del Mesías, del Cristo, de Dios hecho carne. Y podríamos ponernos realmente, este capítulo da para ponerte emotivo. Pero creo que la emoción no es lo que quiere Dios de respuesta. ¿Qué podemos pedir de respuesta? Básicamente, elige uno de estos personajes. Puede ser Pilato. Pilato le llama Rey de los Judíos en el versículo 2, en el versículo 9, en el versículo 12 y en el versículo 18. Le dice muchas veces Rey de los Judíos a Jesús, pero no con decirle Rey. Él es tu Rey. Él es Rey aunque no se lo digas. Puede ser Pilato proclamándolo Rey pero no sujetándose a su señorío. Puede ser Herodes. Herodes, como lo leímos, quería conocer a Jesús, le interesaba. Pues es padre ir a la iglesia, es padre pues, leer la Biblia, que me expliquen. Sí, le interesa, está increíble. Es más, Herodes le da cosas lujosas, le da una ropa majestuosa, pero no está rendido delante de él. Puedes vender todo lo que tienes y entregar todos tus recursos a la iglesia. Y Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. Y solo puedes tener amor si has conocido a Cristo y si Jesucristo vive dentro de tu corazón. El que no conoce a Cristo, el que no conoce a Jesús, no conoce el amor, nos dice Juan. ¿Puede ser uno de los fariseos que no quieren entrar donde Pilato? Porque tengo que respetar la religión de mi Dios.
pero que no tienen el mínimo reparo en condenar a Jesucristo con su propia vida. Puede ser alguno de los soldados que hacen reverencia, que le llaman rey. Puedes darle todas tus coronas y estar en realidad burlándote de él con tu vida, porque no lo estás haciendo en serio, ni estás verdaderamente reverenciándole, ni es verdaderamente tu rey, ni estás poniendo delante de él lo que realmente valoras. Puede ser el centurión, cerca, casi. Reconoces quién es él, sabes quién es él. La pregunta es que nadie puede decir si realmente entregaste tu vida sí o no. No sabemos si el centurión después de esto se convirtió o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que tú tengas toda esta información y que nadie sepa si realmente le has entregado tu vida a Cristo o no. Puede ser un ladrón, el que se burla de él y le dice, bájate y bájanos, concentrado en ti. Dios, tú eres un siervo mío, necesito esto, necesito aquello, bájame de la cruz, arregla mis finanzas, necesito esto, dame. Bájate y atiéndeme. Teniendo a Dios por siervo tuyo, en vez de que sea lo que es. Él es Dios, tú eres polvo, yo soy polvo. No somos merecedores ni siquiera de una muerte digna. O puede ser, aquí empiezan las buenas noticias, el otro ladrón, el que dice, ¿no tienes temor de Dios? Yo tengo temor de Dios. El que le dice al otro, nosotros estamos aquí porque hemos hecho cosas y esta es la paga. Reconoce quién es. Mas este nada hizo. Reconoce quién es Jesús. Y luego le pide con misericordia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puede ser uno de esos que reconoce quién es. Y a eso le puedes sumar algo de Simón de Cirene. Simón de Cirene es alguien que carga la cruz. Y ahorita regresamos sobre la cruz. Que carga la cruz. O puede ser además José de Arimatea. Alguien nos dice en el versículo 43 que entró osadamente a Pilato. Alguien que se atreve, alguien que se arriesga, alguien que no está pensando en qué van a decir el resto del concilio al que pertenezco. Alguien que dice, voy. ¿Y sabes qué? Si antes no te atrevías, no es tarde, no fue tarde para José de Arimatea porque Jesús resucitó. A lo mejor él estaba pensando, ya es tarde para mí, ya está muerto, ¿de qué me sirve ahora ir y atenderlo? No es tarde, no es tarde para atreverte y hacerlo. Y puedes ser además como Jesús. Si tú estás ahorita en problemas, si ahorita estás viviendo en una etapa que tienes conflictos, toma la actitud de Cristo. Número 1, cállate. Deja que Dios te defienda. Deja que Dios tome el control de lo que estés viviendo. Número 2, ¿por qué Jesús se desplomó y tuvieron que ponerle la cruz sobre Simón de Cirene? No te causa así, ¿por qué? ¿Qué pasó? En la Biblia nada es coincidencia. Yo creo que Jesús nos estaba poniendo un ejemplo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar la cruz no es azotarte, no es angustiarte. Eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es dejar que la cruz haga lo mismo que hizo en Cristo. La cruz en tu vida, en mi vida, cuando realmente entiendes de qué tamaño es la gracia de Dios y entiendes el tamaño de tu pecado, entonces puedes cargar la cruz y esa cruz
te aplasta. Y el problema que tú estás viviendo tiene una solución. Cuando sientes que ya no puedes y tienes que decirle a otra persona, lleva tú mis cargas. Y creo que Jesús nos está poniendo un ejemplo en el que tienes que llegar, o sea, si estás en algún problema, confía en Dios, espera en Dios, pero además de eso, deja de hacerte el valiente. Yo puedo. La cruz, deja que te aplaste. Eso es cargar tu cruz. Reconocer, no puedo ni un paso más. Y Jesús dice, toma mi yugo. Mi yugo. Es fácil. Mi carga es ligera. Tu cruz es muy pesada. Yo voy a llevar tu cruz. Tú ponte mi yugo y lleva mi carga. Creo que Jesús nos está dando ejemplo a la vida diaria. Confía en Él. Humíllate, deja que la cruz te humille. Y por último, en la cruz, Jesús podía haber estado agonizando por 15 horas, pero sabía que tenía que morir. Y nosotros sabemos que tenemos que morir. Y tú decides, es así, es tu decisión, cuándo morir a ti mismo, a tus deseos, a tus planes, a tu vida. Jesús dijo, el que busque su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, ese la ganará. Tú decides, puedes decir, ok, Señor, entrego mi vida y decidir morir hoy, o mantenerte en la agonía por 1 año, 2 años, 3 años, lo que tú quieras. Tú decides. ¿Cuándo vas a dejar de sufrir realmente el día que tú decidas morir, el instante que tú decidas decir, Señor, entrego mi vida a ti? Para terminar, acompáñame a Isaías 53. Isaías 53 es un salmo escrito cientos de años, muchos años antes de Cristo. Y es una descripción de lo que Jesús vino a hacer. Isaías 53, ¿ya estamos? ¿Sí? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y aquí empieza la descripción de Cristo. Después de la golpiza, después de lo que vivió, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores.